Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta sesión del foro Hablemos de Competencia. El día de hoy pondremos sobre la mesa un tema de gran relevancia, los mercados regulados en México. ¿Qué son? ¿Cómo impactan en la actividad económica del país? ¿Y cuáles son las atribuciones que tienen las autoridades de competencia en estos mercados? Son solo algunos de los temas de los que hablaremos este día. Y para ello, contamos el día de hoy con la participación de la maestra Andrea Gamboa, quien es directora ejecutiva de la Dirección de Mercados Regulados de la COFESE, la Autoridad de Competencia Económica. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor para mí estar aquí y sobre todo los felicito por su trabajo de difundir pues la materia de la competencia en un lenguaje muy entendible para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Andrea. Y antes de empezar, nos gustaría señalar que todas las manifestaciones que se realicen en esta entrevista son a título personal y no a título institucional. Bueno, Andrea, pues bienvenida nuevamente y nos da mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, pues para comenzar esta charla, nos gustaría que nos explicaras qué son los mercados regulados y cuál es su importancia en la economía. Sí, esta pregunta es muy relevante y para empezar quisiera hacer como una antesala a esta respuesta porque debemos considerar el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo con mercados que se apartan del paradigma de la competencia perfecta y además de esto tenemos una entidad llamada gobierno que toma decisiones en términos de bienestar y de control del comportamiento, tanto de las empresas como de los consumidores. Entonces, mediante la regulación, el gobierno utiliza este poder con el propósito de restringir las decisiones de los agentes económicos. Esto, el gobierno o las autoridades lo pueden hacer mediante dos formas. Mediante un mecanismo de precios, que es básicamente, por ejemplo, los impuestos. Mediante los impuestos, el gobierno trata de influir o disuadir en las decisiones que tomamos de consumo. Un ejemplo muy claro puede ser el alcohol, los cigarros, y entonces reducen el atractivo de estos bienes y servicios y de esta manera el gobierno influye en la restricción de las decisiones de los agentes económicos y de nosotros como consumidores. Sin embargo, en lo que a nosotros nos compete se encuentra la regulación económica, que típicamente se refiere a las restricciones impuestas sobre las empresas o los agentes económicos que participan en estos mercados, y principalmente se da esto en precios de cantidad, precio y entrada y salida. Hay otras variables como pueden ser la calidad del producto, la publicidad o las inversiones. Sin embargo, estas son un poco menos utilizadas en los mercados tradicionales. Entonces, cuando una industria es regulada, el desempeño de esta se puede ver modificada en términos de eficiencia. Sin embargo, sigue siendo influenciada por las fuerzas del mercado. Entonces, en resumen, los mercados regulados son aquellos mercados en los que el gobierno, mediante sus mecanismos, como los que mencioné de precios o de regulación económica, realiza cierto control sobre su comportamiento o sobre las decisiones de bienestar de los que participan en estos mercados. También hay otro tipo de mercados regulados que no abordaré mucho porque no es el tema, en donde la regulación es un poco más social, por ejemplo, las regulaciones de tipo ambiental o las regulaciones de seguridad. Sin embargo, este es un tipo diferente de regulación. Muchas gracias, Andrea. Y por esto que nos comentas sobre las decisiones de gobierno que impactan en la actividad económica en estos mercados, ¿no consideras que regular, este tipo de regulación económica más bien, altera los procesos de competencia y libre concurrencia? ¿No sería contradictorio entonces esta regulación con estos principios? Sí se altera, sin embargo, esta alteración es necesaria. Y aquí voy a pasar a un tema de por qué se regulan estos mercados. Estos mercados se regulan debido a que cuentan con ciertas características particulares, que estas características en economía las denominamos fallas de mercado. Y estas fallas no son nada más que fallas o errores en los mercados que llevan a que estos no lleguen a su punto más eficiente de manera de la pura manera que sería como con las fuerzas de mercado o solitos. Estos mercados no pueden llegar a esto. Entonces, si bien el gobierno pues los afecta o interviene sobre ellos, esta intervención es necesaria porque estos mercados cuentan con ciertas particularidades que hacen necesaria esta intervención. De acuerdo, muchas gracias, Andrea. Y esto me lleva
a mi siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es el papel de las autoridades de competencia frente a los órganos reguladores de cada mercado? Sí, yo considero que es un papel colaborativo, porque como lo mencioné anteriormente, hay diferentes tipos de regulación. Entonces, los órganos reguladores o los reguladores sectoriales tienen diversas tareas de regulación, llámese tareas regulatorias técnicas, de seguridad, de acceso, y nosotros como autoridad de competencia o las autoridades de competencia en general, tenemos la tarea de velar por la competencia, de la libre concurrencia y la eficiencia de los mercados en estos términos en específico. Entonces yo vería que es una relación de coordinación, de coadyuvancia, de colaboración entre las autoridades reguladoras y las autoridades en materia de competencia. Y en este sentido, Andrea, la COFES en lo particular, ¿qué herramientas tiene o con qué herramientas cuenta la Autoridad de Competencia Mexicana para involucrarse y analizar estos mercados regulados? Sí, partiendo de lo que expliqué al inicio, que la regulación puede verse como cualquier intervención gubernamental, en ese sentido contamos con, pues con diversas facultades y facultades diferentes entre ellas. Por ejemplo, el control de concentraciones podría verse en ciertos mercados como una herramienta donde estamos interviniendo. Entonces, esta podría ser una. También en el caso de las licitaciones o acceso a los mercados ya se encuentran regulados, esta podría ser otra herramienta con la que contamos, porque al final como autoridad de competencia tenemos que dar una opinión sobre la entrada de los agentes al mercado y las condiciones en las que éstas se llevan, incluso sobre las bases en las cuales se dispone o disponen las autoridades para entrar a estos mercados. Otra de las facultades que corresponde más bien como a procedimientos investigativos es las facultades que están establecidas en la Ley Federal de Competencia Económica mexicana, que serían las facultades del procedimiento del artículo 96, que es para determinar la ausencia o la existencia de condiciones de competencia efectiva. Este procedimiento en particular va muy de la mano con la pregunta que hacían anteriormente, porque va muy de la mano con un trabajo colaborativo con las autoridades regulatorias o los órganos reguladores. Entonces, mediante este procedimiento, nosotros hacemos una investigación, analizamos bajo ciertas características el mercado, cuáles son el contexto en el que estos se dieron, si existen barreras, si existen agentes con poder de mercado o poder sustancial de mercado. Y entonces después pasa una segunda etapa con el regulador, que el regulador ya sería el que estaría determinando cuál sería el mecanismo más eficiente para corregir estos problemas de competencia. Otra de las herramientas con las que cuenta en específico la Autoridad de Competencia en México es el procedimiento también para determinar la ausencia o existencia de condiciones de competencia. Sin embargo, esto está sujeto a que existan barreras a la competencia y libre concurrencia o insumos esenciales. Entonces, estas barreras a la competencia, libre concurrencia o insumos esenciales pueden estar directamente o muy cercanamente relacionados con los mercados regulados. Porque, por ejemplo, pensemos en mercados con estructuras de tipo más como lo que antes denominaban monopolio natural, que bueno, ha habido un cambio un poco en el paradigma, en que estos mercados antes se creían como cerrados en cada uno de sus segmentos. Sin embargo, pues en la práctica y en la teoría esta idea ha ido cambiando un poco, donde ciertos segmentos de estos mercados se han abierto un poco más a la competencia. Sin embargo, por sus propias características estructurales, deben estar sujetos al foco de la autoridad de competencia. Y bueno, otras herramientas más, digamos, colaborativas, que son como la emisión de opiniones no vinculatorias o la emisión de estudios de mercado, que obviamente también podrían considerarse estos estudios para justo los mercados regulados. De acuerdo. Mi siguiente pregunta para ti sería, ¿cómo podemos diferenciar un caso de barreras conductuales a la competencia de un caso de prácticas monopólicas relativas? Ok. Esto está indefinido
De hecho, el concepto de barreras a la competencia y libre concurrencia es un concepto bastante amplio y es un concepto que, si bien podríamos tomar algunos referentes de los conceptos en economía, no está precisamente como establecido a qué se refiere este concepto de barreras a la competencia y libre concurrencia. Sin embargo, podemos desglosarlo. El artículo 3, fracción 4, nos señala que estas barreras a la libre competencia y concurrencia se pueden dividir en tres grandes grupos. Uno, que son las estructurales, luego están las normativas y las que tú señalas que son las conductuales. Y luego, por otra parte, tenemos las prácticas monopólicas relativas, que pues la ley creo que es bastante clara en decir como las características que deben de tener estas prácticas para considerarse relativas. Una es que sea pues un agente, bueno, primero que encaje en alguna de las fracciones que están establecidas en la ley, después que exista un agente con poder sustancial en el mercado relevante. Y bueno, y luego están las condiciones también de que, pues que no existan eficiencias que superen a los efectos anticompetitivos. En este sentido, yo consideraría que las barreras de tipo conductual podrían ser aquellas que, si bien sean prácticas de los agentes económicos, eh, no encajen en una práctica de tipo relativa. Es decir, puedes tener conductas llevadas a cabo por agentes económicos que no cuenten con poder sustancial en el mercado y por lo tanto, aunque hayan cometido una práctica, no aplique para el estándar de prácticas monopólicas relativas. Otro caso sería, por ejemplo, prácticas llevadas a cabo por consumidores. Y aquí me refiero más bien a la conducta de los consumidores. Muchas veces las conductas de nosotros como consumidores están bastante arraigadas y quizá ni nos damos cuenta. Por ejemplo, si estamos en determinado banco y aunque tengamos acceso a mucha información en Internet y relativamente fácil acceso, estamos con un banco que simplemente nos cobra mayores tarifas, nos hace, no estamos en las mejores condiciones que podríamos estar en el mercado y por lo tanto ese es un comportamiento, bueno, es un ejemplo de un comportamiento que podría ser del lado del consumidor, que podría ser analizado e incluso corregido por una investigación en términos del 94 y bajo una barrera de tipo conductual. Así es como lo veo yo, que sería como lo que no cabe dentro del estándar de las prácticas relativas y que incluso podría ser un poquito más amplio y no solo irse al lado de la oferta, sino también al lado de la demanda. Muchas gracias, Andrea, por tu respuesta. Y en seguimiento a la misma y con relación a las preguntas anteriores, nos ha señalado que entonces la comisión, la COFESE, tiene muchísimas atribuciones para el estudio y análisis de estos mercados. En la etapa de investigación nos comentaste de dos procedimientos en lo particular y quería preguntarte si tú consideras que han habido casos emblemáticos de estas atribuciones. Si ha habido en México ya precedentes de gran relevancia que vayan marcando un paradigma en el estudio de los mercados regulados. Yo creo que sí. Antes de la reforma de 2014 hubo bastantes declaratorias de ausencia de condiciones de competencia en diferentes mercados. Una de ellas fue telecomunicaciones, también en el mercado energético, en el caso del gas. Sin embargo, a partir de la reforma que le dota de nuevas atribuciones a la comisión, uno de los casos más emblemáticos o quizá que ha venido sentando precedentes desde su investigación ha sido el primer caso que se analizó en términos de existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia que pudieran llevar a una ausencia de condiciones de competencia. Esto fue en el mercado del transporte aéreo. En particular fue en el mercado de la provisión de los servicios de transporte aéreo que utilizan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para sus procedimientos de aterrizaje y despegue. Aquí yo lo considero emblemático, en primer lugar, porque fue la primera vez que se utilizó una herramienta de este tipo en México, que es diferente al análisis en términos del procedimiento establecido en el artículo 96, porque tiene un carácter, le otorga a la autoridad de competencia
un carácter más de regulador, o sea, puede aplicar, si bien siempre está en el contexto en materia de competencia, le permite asignar medidas correctivas a los mercados, establecer ciertas reglas o ciertas condiciones a los agentes económicos. Incluso puede haber una determinación como en términos de tarifas o de accesos. En este caso fue en términos de acceso al insumo esencial. Entonces, en este caso se determinaron ciertos remedios para que los diferentes agentes económicos pudieran tener un acceso más eficiente o que llevara a un mayor estado de bienestar a este mercado de los servicios de transporte aéreo en la Ciudad de México, debido a que existía o se determinó la existencia de un insumo esencial. Si bien ha habido pues, múltiples amparos en contra de esta resolución, esos mismos han sentado un criterio de qué busca este procedimiento, hasta dónde puede llegar a corregir los mercados y también qué tan compatible es pues con otro tipo de autoridades. En este caso, pues las autoridades regulatorias sectoriales o incluso pues cómo ve este procedimiento el Poder Judicial. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues ahora nos gustaría conocer tu postura sobre pues, este tema que ha sido en materia de muchos webinars y foros últimamente, y pues sería si se deben o no regular los mercados digitales. Sí, esta pregunta es pues bastante compleja, entonces no quiero evadirla, pero yo quisiera hacer una respuesta, pero en una serie de múltiples preguntas que, de acuerdo a lo que hemos venido platicando de qué son los mercados regulados, de dónde surgen, qué hace el gobierno para remediarlos, podríamos llegar a una respuesta. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, ¿qué entendemos en general las autoridades, los consumidores, las empresas por mercados digitales? Porque si bien pues la mayoría identificamos ciertas firmas con mercados digitales, también tenemos que ser conscientes que hay empresas de mercados o industrias tradicionales, entre comillas, que han pasado a un entorno digital. Entonces, ahí podría haber una diferencia. Y por otro lado, tenemos a ciertas industrias o empresas de determinado tipo que nacen debido al entorno digital y surgen y tienen que vivir en este entorno digital. Entonces, ahí sería la primera diferencia. ¿Qué entendemos en general por mercados digitales? Y una vez aclarada esta pregunta, pasaríamos a la siguiente, que sería la más relevante. ¿Cuál consideramos que es el problema de los mercados digitales y por qué los queremos regular? Podría haber múltiples problemas, por ejemplo, les enuncio algunos. Podría haber problemas de seguridad en términos de que estos mercados digitales o las empresas que participan en esto tengan demasiada información, que influencien de cierta forma en el comportamiento de los consumidores a un nivel más allá del que les compete. Otro problema podría ser que estos temas de que tengan tanta información y tanta influencia pudieran poner en riesgo incluso a democracias en determinados países. Otro problema podría ser la asignación de los derechos de propiedad. La mayoría de estas empresas cuentan con demasiada información, porque pues, prácticamente de eso viven sus negocios, de contar información y de hacer eficientes ciertos procesos. Entonces, uno de estos problemas podría ser de quién es esta información, si la información que ellos tienen está relacionada con el tipo de información que nosotros como usuarios les proveemos, hasta dónde llega el límite de qué información es de nosotros y qué información es parte de ellos de acuerdo al procesamiento que hacen de esta. Otro problema podría ser el mercado de capital humano, que me parece que es uno de los problemas que podrían ser más relevantes y que es de los que menos se habla. Y aquí pongo un ejemplo. En estos mercados hay gente con una alta especialización, una profesionalización como muy, muy particular, y que estos podrían llegar a ser incluso insumos esenciales para las industrias, o la dedicación de estos recursos a estas empresas
obviamente tiene un costo de oportunidad, que estos profesionistas, que estas personas tan especializadas y con un gran valor de capital humano no se estén dedicando a otros recursos que entonces el gobierno podría estar interviniendo de esta manera para que se dedicaran a otros recursos como innovación, educación, tecnología en otros ámbitos, etcétera. Y finalmente, pues tenemos en lo que nosotros estamos como más abocados, que es los términos de competencia, que de acuerdo a lo que hablamos antes, pues podrían estar siendo industrias que tengan un cierto grado de fallas de mercado y que esto lleve a que estas empresas acumulen demasiado poder o que incluso lleguen a tener un poder dominante en cierto mercado o que construyan barreras infranqueables a la entrada o a la salida o que estos datos con los que ellos cuentan se conviertan en un insumo esencial. Entonces, hay múltiples problemas que dependiendo del problema que identifiquemos, no solo como autoridad de competencia, sino como gobierno también, es lo que nos llevaría a la siguiente pregunta, que es, si dependiendo del problema que identificamos, la intervención gubernamental sería el mecanismo más eficiente para solucionar este. Y para esto hay que pensar no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Estas empresas, lo que hemos visto, o al menos las más conocidas en el mundo digital, es que a lo largo del tiempo, ellos no nacieron teniendo una dominancia en cierto mercado o un cierto grado de poder en el mercado. Ellos lo fueron construyendo a lo largo del tiempo. Entonces nosotros como autoridades o los gobiernos deberían estar considerando cuáles son los beneficios de estas intervenciones o las intervenciones que quieren o que queremos realizar como autoridades en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, bueno, si como gobiernos o como autoridades de competencia ya nos hicimos toda esta serie de preguntas y llegamos a que sí, efectivamente determinamos que era un mercado digital, cuál era específicamente el problema y que la intervención entonces era más benéfica que costosa o dejar al mercado siendo regulado por las propias fuerzas del mercado, pues entonces ya tendríamos una respuesta a la pregunta que ustedes quieren llegar. Y ¿por qué no hago un pronunciamiento en particular? Es porque esto es un tema, al igual que en muchos otros mercados, es muy caso por caso, es muy dependiendo las características del mercado, es dependiendo qué tan maduro o qué tan novedoso es el mercado y sobre todo siendo conscientes como autoridades de competencia y como gobiernos que estos mercados son muy nuevos y que tienen diferentes características que no estábamos acostumbrados a ver, además de ciertos costos o riesgos que pueden tener estos mercados. También son mercados en donde hay altas eficiencias y hay muchos beneficios para los consumidores. Entonces, esto se debe sopesar caso por caso y por eso no hago un pronunciamiento en particular sobre si sí o no, pero me parece que pues hay una serie de pasos a seguir y que la mayoría de las autoridades y las agencias de competencia en el mundo han estado siguiendo estos pasos y siendo cautelosos en el análisis de estos mercados. Andrea, pues en razón del tiempo al que estamos sujetos, vamos cerrando esta entrevista, no sin antes volverte a agradecer muchísimo el tiempo que nos regalas de tu día y tu participación tan valiosa. Y antes de concluir y cerrar esta, quisiera hacerte una última pregunta. Sí, dime. ¿Qué consideras que es el futuro del análisis de los mercados regulados? ¿Qué es lo que sigue? ¿A qué es lo que tenemos que abocarnos, ya sean las autoridades de competencia, los agentes económicos, en torno a los mercados regulados? Mira, el futuro es difícil porque sí hay una gran historia y partiendo de la historia de estos mercados, considero que debe verse la perspectiva futuro. Yo creo que en el futuro deberíamos considerar, al menos en materia de competencia, no querer que los mercados regulados lleguen a estructuras, o sea, que no son con las que surgieron. O sea, a veces las autoridades de competencia siento que
quizá les quieren exigir demasiado a estas estructuras. Entonces, en ese sentido, yo creería que el futuro sería que las autoridades de competencia estén más sensibilizadas sobre las características y las particularidades de estos mercados y que haya una colaboración más cercana, tanto autoridades de competencia como reguladores, con los agentes que participan en estos mercados. Porque si no hay esta colaboración cercana día con día, los mercados se van a formar de acuerdo a lo que los agentes consideren lo mejor. Sin embargo, el hecho de que sean regulados implica que las autoridades estén cercanas a ellos y no simplemente que se deje la regulación o las legislaciones sobre ellos que actúen libremente. Entonces, yo esperaría que en el futuro, y que lo veo ahorita, al menos en el mercado mexicano, que los reguladores y las autoridades de competencia están tratando de trabajar de manera muy cercana entre reguladores, entre autoridades de competencia y con los agentes económicos. Entonces yo esperaría que ese sea el futuro de los mercados regulados, para que lleguen a su punto más eficiente. Andrea, en nombre de Hablemos de Competencia, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, estamos muy agradecidos. Y bueno, para todos los que nos siguieron en esta entrevista, les recordamos que visiten nuestra página, hablemosdecompetencia.com, que sigan nuestras redes sociales para que estén pendientes de otros eventos que hagamos en el foro. De nuevo, Dania, muchas gracias por acompañarnos. Andrea, nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. Y pues bueno, nos vemos pronto en más eventos de Hablemos de Competencia. Hasta luego. Muchas gracias a ambos. Hasta luego.